Buenas tardes, agradezco la invitación al comité organizador y bueno, el tema que vamos a revisar juntos es infección de vías urinarias en el adulto mayor. Un tema considero que de difícil abordaje, así como diagnóstico y sobre todo de acciones terapéuticas. Quisiera que levantara la mano quién de ustedes se ha enfrentado al típico adulto mayor de 65 años con infección de vías urinarias crónica, con urocultivo siempre positivo y que no sabemos qué le debemos de hacer. A ver, por favor, díganme quién. Yo creo que todos, ¿verdad? Y entonces es un tema muy difícil, un tema en que hay muchos factores que tenemos que revisar en este tipo de pacientes y sobre todo valorar mucho e individualizar cada caso. Bueno, hay que recordar que las infecciones del tracto urinario son una de las infecciones adquiridas en la comunidad más comunes en el anciano. Sería la segunda infección precedida de la infección de vías respiratorias. Tiene una presentación clínica atípica, con una mayor prevalencia de comorbilidades y un riesgo aumentado de interacción entre fármacos y entre enfermedades. Hay que recordar también que tenemos el anciano institucionalizado, es decir, el que está en un asilo o que está en una casa de reposo, etcétera, y la mayoría de veces este tipo de ancianos, bueno, son portadores de sonda. También hay anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario y otras comorbilidades como la diabetes que van a predisponer a nuestros pacientes a padecer infecciones del tracto urinario. Es bien importante saber que un urocultivo positivo puede corresponder a bacteriuria asintomática, que será el tema en el que más me voy a enfocar. Situación frecuente en el anciano y que constituye una condición similar a colonización que en la mayoría de las situaciones no se ve beneficiada de un tratamiento antimicrobiano. La bacteriuria asintomática es definida como la presencia en orina de más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un microorganismo uropatógeno, en ausencia de síntomas urinarios y es mucho más frecuente que la infección del tracto urinario sintomática. Entonces, este es el caso que planteaba en un principio. El adulto mayor con urocultivo positivo, pero que no tiene repercusión clínica. Sin embargo, tenemos al cuidador o al familiar que interpreta el estudio y que te pide una acción sobre eso, ¿no? O sea, que no se conforma con que le digas, bueno, está sintomático, lo mantenemos en vigilancia. No, te dice, está positivo el urocultivo y quiere una acción sobre eso, ¿cierto? Bueno, tenemos dos grandes grupos, mujeres y hombres. Bueno, en mujeres, la bacteriuria asintomática se puede presentar hasta en el 20% de las mujeres mayores de 65 años. Pero ven cómo esta incidencia está sumamente aumentada cuando estos tipos de mujeres u hombres están en una casa de vigilancia, de reposo, etcétera, en mujeres del 17 al 55%. En hombres, 10% van a presentar bacteriuria asintomática, pero los que están en las condiciones mencionadas, del 15 a 31%. Y es algo que tenemos siempre que tomar en cuenta. Factores de riesgo. Híjole, aunque yo sé que son muy conocidos, pero vale la pena mucho revisarlos. Sonda urinaria. Bueno, a veces hay ocasiones en que no podemos quitar este factor de riesgo. O sea, el paciente tiene trastornos de vejiga neurogénica, alteraciones en la anatomía, tiene ya invasiones urológicas de repetición y no podemos quitar esta sonda. Enfermedades neurológicas, también hay que ver la demencia, Alzheimer, vejiga neurogénica, etc. También la capacidad funcional del anciano. Hay ancianos que ya son portadores de pañal, ¿cierto? O de protectores urinarios de forma crónica y que sus condiciones de funcionabilidad no les permiten el retiro de estos. Muchos también pacientes están bajo efectos tanto terapéuticos o profilácticos de antibióticos y pues son portadores de diabetes o tienen, como mencioné, vejiga neurogénica.
Hay algunos factores de riesgo que nos van a explicar la mayor prevalencia de infección en el tracto urinario y de bacteriuria sintomática en mujeres ancianas. ¿Por qué hago énfasis un poco más en las mujeres? Porque ya viste la prevalencia, o sea, es más en la mujer. Bueno, hay un riesgo incrementado de contaminación. No olvidar interrogar y verificar qué tanto hay presencia de incontinencia, tanto urinaria como fecal en este tipo de mujeres. Algo que siempre se nos olvida es esto, que hay una disminución de los estrógenos vaginales y esa disminución va a repercutir en la población de lactobacillus, que produce un aumento del pH vaginal. Hay atrofia urológica, con disminución del tono vesical y aumento del volumen residual postmiccional. Y hay incontinencia urinaria de urgencia. Esta clínica muchas veces se nos olvida en los interrogatorios que le hacemos a los pacientes. No somos como muy incisivos en este tipo de interrogatorios y muchas veces el adulto mayor es como consultar a un niño, no te da tantos datos. O sea, él ya no es tan cooperador en el interrogatorio, en la exploración. Va el familiar que ni lo conoce, o sea, que te dice que me pidieron que lo acompañara a la consulta, que porque está mal del riñón. Y entonces es muy difícil obtener los datos, pero sí debemos de nunca olvidar todo esto. Bueno, también hay picor y sequedad vaginal que van a producir lesiones de la mucosa. Revisarle las uñas a esa adulta mayor. Muchas veces tienen este picor, ¿verdad? Y hacen las acciones manuales y pues ahí es una fuente de contaminación. Por edad, disminución de la inmunidad celular. Interrogar partos múltiples que producen daños en el mecanismo del soporte pélvico, como cistocele, rectocele o prolapso uterino. Hay presencia de enfermedades coexistentes, como ya lo mencioné, como diabetes. Mujeres que tienen secuelas de accidentes cerebrovasculares y han perdido el control de los esfínteres y ya no tienen el mismo nivel de conciencia. Cirugía ginecológica previa que puede generar como consecuencia una estenosis uretral secundaria a una corrección anómala. La verdad es que la etiología de la infección del tracto urinario en el anciano es difícil, porque uno de los primeros limitantes que tenemos para este diagnóstico y determinar etiología es la recolección de la muestra. ¿Eso cómo nos va a generar problemas? Entonces también la interpretación del resultado será compleja para nosotros. En el adulto joven es muy raro que determinemos que hay una infección polimicrobiana. Siempre que nos reportan, se aislaron más de 3 gérmenes, te pone hasta el químico, ¿no? Favor de repetir muestra. Pero en el anciano no debemos de olvidar que esto sí pudiera ser. O sea que sí pudiera tener colonización polimicrobiana, ¿de acuerdo? Sobre todo ancianos con presencia de sonda. Y bueno, ¿de qué va a depender la etiología de la infección del tracto urinario? Del estado de salud del paciente, dónde vive, si está institucionalizado o no, la edad que tenga, comorbilidades como diabetes, sondaje o trastornos de la médula espinal y si ha tenido instrumentación previa del tracto urinario y administración de antibióticos. Bueno, como vemos acá, maneja 3 grupos. Habla de infecciones urinarias desde cistitis, o sea, bajas, pielonefritis no complicada y el porcentaje que le da a una población general. Si tú te das cuenta, siempre el germen más implicado es E. coli en esta población, que es a la mejor a la que los médicos que no vemos este tipo de pacientes tan específico como ustedes, pues es lo que más vemos, infecciones por E. coli. Ahora vamos a dividirlo en 2 grupos, los ancianos que no están en una institución y los que sí están, y sí vamos a ver un poquito de cambios. En los ancianos no institucionalizados, como dice, está de 65 a 70% la infección por E. coli, ¿de acuerdo? Y ahí vemos los porcentajes que siguen. Y en ancianos institucionalizados, vemos cómo también pudiera ser E. coli, pero miren cómo la opción polimicrobiana no es tan lejana. Ahora, este tema tan interesante de la bacteriuria, de verdad es el motivo de mayor interconsulta de ustedes a un nefrólogo en muchas ocasiones.
es la presencia de bacterias en el urocultivo de un paciente sin sintomatología urinaria. Frecuente en el anciano, como dice, y prácticamente constante en pacientes que son portadores de una sonda urinaria. También hay que recordar que a veces no vemos al paciente con sonda, pero a veces se hace cateterismo limpio intermitente por alguna situación que tenga y eso también lo debemos de interrogar y considerar. Es la presencia, como dice acá, de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro del mismo microorganismo en 2 muestras urinarias en un paciente asintomático. Se acompaña de piuria, entonces necesitamos también ver el examen general de orina, no solo el urocultivo. Y vamos a ver que la piuria está presente en el 90% de los pacientes institucionalizados y entre el 50 y el 100% de los pacientes con sonda urinaria. Y esto es el mensaje más claro, de verdad eso es bien importante, que dice que la presencia de piuria no permite diferenciar la infección urinaria y bacteriuria asintomática y no es una indicación de tratamiento. O sea, es decir, el reporte de esta colonización en la vía urinaria más la piuria se tienen que individualizar y realmente integrar a la sintomatología del paciente. Porque si no hay sintomatología, no es como tan ya sugerido la administración de antibióticos, sobre todo porque si hacemos una lista del adulto mayor, cuántos medicamentos tiene de consumo diario y las interacciones en los mismos, posiblemente ustedes los han visto que le damos nitrofurantoína profiláctica, lo que en el adulto hacemos de forma muy rutinaria y caen en delirium. O sea, es muy frecuente, por eso es tan controvertido darlo o no darlo. Aquí vemos la prevalencia de bacteriuria sintomática en distintas poblaciones. Vemos a las mujeres premenopáusicas sanas y el porcentaje es de 1 a 5%. En las embarazadas de 2 a 11%. En las mujeres, aquí es lo que nos interesa, posmenopáusicas entre 50 y 70 años, vemos cómo sí sube, ¿no? Con respecto a las que son premenopáusicas. Diabéticos, mujeres, está en 9-27% y en hombres entre 1 y 11%. En ancianos mayores de 70 años no institucionalizados, vean en mujeres 11 a 16% y en hombres de 4 a 19%. Y un aumento muy significativo en aquellos que sí se encuentran institucionalizados. Vemos como en mujeres de 25 a 50% y en hombres de 15 a 40%. También una población que ustedes me imagino que se enfrentan es los pacientes hemodializados. Y esos pacientes hemodializados con poca función renal residual, que ya no tienen tan frecuente un vaciamiento de la vejiga, híjole, también como nos dan problemas y muchas veces puede ser un foco infeccioso olvidado hasta por el nefrólogo porque consideramos que ya no orina, ¿no? Tú le preguntas al paciente, ¿orina? Y te dice que ya no, pero en realidad muchas veces al paso de los meses que han ingresado a hemodiálisis, etcétera, presentan dolor suprapúbico, tienen globo vesical, sondeas y te llevas la sorpresa que hay piuria franca, ¿verdad?, de una manera retenida importante y era un foco olvidado, incluso por el nefrólogo. Portadores de sonda urinaria, como dice ahí, un sondaje corto de 9 a 23% y cuando la sonda es permanente, es decir, una sonda que tiene más de un mes en el paciente, vean, 100%. Hay anomalías genitourinarias ya descritas, anatómicas, bueno, uropatía obstructiva, la litiasis renal, en el varón, hipertrofia prostática, en la mujer cistocele y alteraciones ginecológicas o cirugías previas. La incontinencia urinaria, que se instrumente el tracto urinario, la disminución de los estrógenos vaginales y actividad bactericida de la secreción prostática, enfermedades neurológicas, incontinencia fecal, diabetes mellitus, sonda urinaria y colectores externos urinarios. Recuerden que hay pacientes que son portadores de nefrostomía, sonda Foley, cistostomía, etc. Y cada vez que el paciente abre para tirar o vaciar la orina del recolector,
son mecanismos de contaminación. Y no se nos debe olvidar estas condiciones de la mujer anciana, que hay una disminución en la concentración vaginal de estrógenos que causa el descenso de la concentración de lactobacillus, incrementa la colonización vaginal de microorganismos uropatógenos y favorecerá la bacteriuria asintomática y por lo tanto la infección de vías urinarias recurrente. Podemos hacer una medida preventiva que yo creo que todos tenemos al alcance, que es la administración tópica de estrógenos para reducir complicaciones. Hay recomendaciones que hay para detectar de forma sistemática la bacteriuria asintomática. Por ejemplo, las embarazadas son un foco que llama la atención por la prevalencia que ya vimos. Antes de una cirugía urológica traumática, sería muy bueno saber si tenemos cultivo positivo antes de que lo operen, porque si no, luego también le echamos la culpa solo a la instrumentación urinaria y ya era portador de esa bacteria, ¿no? Si tenemos una manipulación urológica en un paciente, por ejemplo, que es portador de válvula protésica, que tiene riesgos de endocarditis, ese sí es un paciente que llama más la atención y es un foco para que nosotros estemos pendientes. Y muchos de los adultos mayores ya tienen este tipo de riesgos para endocarditis. Bueno, ¿en qué otra población es muy importante hacer esta detección? Pues en trasplantados renales, en los primeros 6 meses post-trasplante, y en mujeres que persisten con la bacteriuria a pesar del retiro de la sonda Foley. Tratamiento. A todos se les tiene que dar tratamiento porque no te vas a dar tratamiento a todas las embarazadas, ¿no? Desde que se detecta el embarazo hasta la resolución del mismo, no, me queda claro que no. Tenemos algunas indicaciones. Por ejemplo, detectas la población en riesgo, las que ya mencionamos. Y de ahí, antes de una cirugía, por ejemplo, en el área perineal, por ejemplo, raquis, prótesis de cadera, hay que dar tratamiento. Si el paciente tiene una neutropenia grave, ¿no? O está sometido a tratamientos de quimioterapia, es otro paciente que requiere atención. Ojo, si el recambio de la sonda, y de ahorita lo voy a mencionar, se realiza de forma traumática, ¿no? Hay veces que nosotros no estamos al pendiente de los recambios de sonda. La mayoría de los recambios de sonda, por ejemplo, en un medio institucional lo hace el médico interno de pregrado. Y a veces no estamos tan pendientes de los traumatismos que le pueden hacer al paciente, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si el paciente nos reporta que hay hemorragia posterior al cambio, ahí se prende otro foco. Y pacientes que tienen alteraciones urológicas con frecuentes infecciones urinarias sintomáticas. Hay también detección y tratamiento de la bacteriuria asintomática no beneficiosos. A quienes no les va a beneficiar que demos tratamiento profiláctico. Niños o adultos sanos. Bueno, en teoría, los niños nunca deberían de tener infecciones urinarias. Entonces, el que la tenga, pues ya no lo cataloga como vía urinaria sana. Tenemos que derivar al especialista para que estudie esta población. Ancianos que residen en la comunidad. Bueno, que si bien tienen riesgo, pero ya vimos que los institucionalizados son los que más riesgo tienen. Dice, ancianos que residen en centros sociosanitarios, bueno, ahí hay un poquito tal vez de mayor vigilancia. Mujeres con diabetes, bueno, y varones también, ojo. Pacientes con infecciones con VIH, pacientes con sondaje urinario corto, con sonda urinaria prolongada o permanente, que se hagan el cateterismo limpio intermitente, como mencioné. Paciente con otros cuerpos extraños intraurinarios, por ejemplo, pacientes que tienen colocación incluso de stent en la vía urinaria, y pacientes con vejiga neurogénica, pero que además son portadores de una enfermedad neurológica. Hay puntos a considerar. Prácticamente el 100% de los pacientes que portan una sonda vesical prolongada, es decir, más de un mes, tienen bacteriuria. Eso ya sí nos tiene que quedar claro, el 100%. Y dice que aunque en promedio entre 4 y 10% de estos pacientes pueden presentar bacteremia, es decir, una manifestación sistémica cuando se cambia la sonda urinaria, desde escalofríos hasta elevaciones térmicas comprobadas,
si se realizan hemocultivos sistemáticos tras el recambio, pocos pacientes se les comprobará sepsis. Es decir, solo será una manifestación por el cambio de la sonda, pero no tendremos cultivo sistémico positivo. Y dice que aquí también tenemos que observar si la canalización de la vía urinaria ha sido dificultosa o hay hemorragia uretral postsondaje. Y aquí dice esto, muy importante, en la actualidad no se aconseja el tratamiento de la bacteriuria sintomática en el recambio de sonda urinaria. O sea, es decir, si el paciente te hace manifestaciones sistémicas, ¿no?, de bacteremia, no se te recomienda incluso que des antibiótico. ¿Por qué? Porque está colonizado, o sea, 100% de esos pacientes ya están colonizados. Tú les tomas de hemocultivo y dice que realmente en muy pocos casos te va a salir el hemocultivo positivo, es decir, realmente en pocos comprobarás sepsis. Entonces, realmente solo es vigilar el recambio de la sonda, tal vez dar antipiréticos, etcétera, pero no a más antibiótico a estos pacientes. Bueno, aquí tenemos dosis de los fármacos utilizados en el tratamiento de la bacteriuria sintomática y en la cistitis y cuánto tendríamos que dar de cada tratamiento. Bueno, aquí vemos que el que mayor tiempo de duración tiene es la fosfomicina y la mayoría se va a 3 días, la nitrofurantoína a 7 días y algunas cefalosporinas entre 3 a 5 días. Viene la dosis calculada, lo que sí no está aquí ajustado es que no viene la revisión a la función renal del paciente. Entonces, bueno, ahí eso tendríamos que hacer una estimación del filtrado glomerular para poder ajustar, de acuerdo al resultado, la dosis del antibiótico. Pero también algo bien importante, ¿a qué nos enfrentamos? El paciente va, ya sea medio privado o una institución, a que le hagan la recolocación de la sonda. Presenta manifestaciones sistémicas de bacteremia, como les mencioné, hace escalofríos o un pico febril. No le hacen caso en la institución, le dicen, no, pues no pasa nada, y de verdad se va a ir a un médico de farmacia a la mejor accesible y te vas a encontrar con que le inyectó una ceftriaxona probablemente. Entonces, imagínense cuántas resistencias de verdad a antibióticos ya tenemos. Claro, todo es como muy fácil decirlo desde aquí, pero hay que individualizar siempre los casos. O sea, no es lo mismo que hizo escalofríos, pero además ya se vomitó, no quiere comer, o sea, bueno, o sea, tiene otras cosas ya agregadas, ¿no? O a lo mejor hizo bacteremia, pero tiene 500 de glucosa. Y a lo mejor lo más importante era tener un control metabólico sobre el paciente y no tanto tratar la bacteremia. Entonces siempre por eso analizar todas las comorbilidades que tiene. La verdad es que no es tan recomendado dar el antibiótico en estas condiciones y si lo vamos a dar porque hay repercusión clínica, dar los esquemas completos. Aquí también en este tipo de pacientes que ustedes tratan nos enfrentamos a otra cosa. El paciente es polifarmacia, tiene un daño gástrico importante y ya no tolera los antibióticos. Entonces le das 1 o 2 y ya no completa los esquemas. Y eso también será un reto terapéutico para nosotros. Bueno, ¿cómo prevenir esta situación? Bueno, sé que no muchas veces lo vas a poder lograr, pero nunca olvidar que lo más importante es corregir las anomalías genitourinarias que tiene el paciente. Es increíble que a veces te mandan pacientes que nunca han sido revisados, por ejemplo, por el urólogo, ¿no? Que no tiene ultrasonido prostático. Un paciente de 80 años es derivado al nefrólogo por infección de vías urinarias de repetición, pero no está protocolizado. Entonces, no te olvides de todas esas situaciones. Aquí ya te mencioné la próstata, otros, incontinencia urinaria de la mujer. Eso es bien importante hacer el interrogatorio, incluso cuántos protectores de la orina usan al día las mujeres, si el cambio de pañal es de cuánto se usa, es frecuente, etcétera. Y incluso pudieras hacer medidas un poco ya desde la consulta de primer contacto, como mencioné la aplicación vaginal de estrógenos tópicos. Bueno, esto es algo que nos preguntan mucho, ¿sirve o no sirve el arándano, no? Bueno, antes se sabía que el arándano tenía un efecto aparentemente sobre el pH de la orina.
Sin embargo, hoy hay más estudios que un poco no refuerzan esta idea. Y se habla de las proantocianidinas tipo A. ¿Qué es lo que van a hacer ellas? Que evitan o inhiben la adherencia de E. coli en las células uroepiteliales. Hay muchos estudios de cuánto arándano, en qué presentación digo, porque los pacientes te lo preguntan, doctora, ¿me echo 1 kilo diario o cómo le hago, no? Bueno, básicamente yo conozco 3 presentaciones de arándano, si hay más, se los agradezco que me las digan. Bueno, el fruto seco como tal, el jugo de arándano y ya existe cápsulas o tabletas de arándano. Bueno, hay estudios que más o menos tienen contradicciones en las dosis, pero la mínima recomendada en jugo, que es en los estudios que se han hecho, es 300 mililitros diarios. 300 mililitros mínimo, incluso hay estudios que refuerzan que hasta 750 o 300 3 veces al día de jugo de arándano, que son los estudios que se hicieron. Entonces, inhibe que la E. coli se te pegue al urotelio, ¿de acuerdo? Ese es realmente el efecto del arándano, no es sobre el pH urinario. Hay que considerar algunas cosas. Si hay alergia al arándano, sí. Todavía no está tan descrito algunas interacciones medicamentosas que podría tener. Solamente he leído que hay una precaución en pacientes anticoagulados, que ahí sí, cuidado con los pacientes anticoagulados, pudiera a lo mejor favorecer un efecto adverso, pero bueno, también muchos de nuestros pacientes sí están anticoagulados, entonces ojo nada más con eso. Y bueno, sí se ha visto que hay una reducción de la bacteriuria y piuria en estos pacientes con edad avanzada. Ya hay las cápsulas también, que a lo mejor es otra opción. Habría que platicar con los nutriólogos la cantidad de aporte calórico que da el jugo de arándano, porque también tenemos pacientes con diabetes y también lo sé. Entonces, yo siempre les digo, pregúntele al nutriólogo en realidad cómo se lo va a tomar, ¿no? Porque sí está como más complicado eso. Bueno, y las conclusiones de este tema, sabemos que es difícil prevenir la bacteriuria asintomática en el anciano. Es realmente difícil porque a veces no puedes quitar todas las condiciones que lo llevan a eso. Sin embargo, ¿cuál es la misión de todos nosotros? Prevenir complicaciones. O sea, ya la tienes, previene que se te complique ese paciente. Aquí como dice que la profilaxis antibiótica y la cirugía invasiva del tracto urinario para la prevención de sepsis urológica posquirúrgica. Es bien importante esto. Si lo van a operar, ahí sí vale la pena hacer profilaxis. Evitar obstrucción de las sondas, recambio cuidadoso de esta para evitar el traumatismo de la mucosa uretral. También sería útil, ¿verdad?, que supervisemos estos recambios. Yo estuve buscando y la verdad es que no hay una literatura que consense cada cuánto se cambia la sonda, de verdad lo estuve buscando. O sea, no hay como un consenso que los urólogos tengan de cada 21 días, cada 30, cada 50, de verdad no lo hay. Hay recomendaciones, pero no hay así como algo tan evidenciado de tantos días se tiene que cambiar la sonda. Pero no minimicemos estos procedimientos a las personas que están o que estamos en formación. A veces, cuando nosotros minimizamos a nuestros pacientes y decimos, ay, bueno, un cambio de sonda Foley se lo puede hacer, no sé, el piloto, ¿no?, de tal escuela que se lo haga. Sí, pero acuérdate que tu paciente muchas veces tiene hiperplasia prostática, muchas veces ya tiene alteraciones en la uretra y a veces el permitirle a alguien que no tiene la experiencia hacer los recambios va a ser perjudicial para tu paciente.